Pobrecito. Buenas tardes. Hola a todos y bienvenidos a Cocina al Disco. Hoy mi padre, el mejor hombre en mi vida, Roque, presentará una comida muy común en Argentina, pollo a la provenzal. Hoy estamos inaugurando nuestro nuevo canal de YouTube, Cocina al Disco. Y para esta ocasión hemos elegido un plato muy sencillo pero muy sabroso. Y estoy más que seguro que les va a gustar. Se trata de pollo a la provenzal con guarnición de papas salteadas con manteca, champiñones, salsita de vino blanco y especies, que al final de este video les vamos a dejar la receta escrita para el que les guste. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es preparar las verduras, las verduras, en este caso el provenzal para nuestro pollo. Picamos el perejil de manera tal, Bruta. no es tan bruta, sino que es tan pequeña. Una vez que tenemos el perejil picado, nos vamos al ajo. El ajo no lo ponemos muy chiquitito, a mí no me gusta muy chiquitito el ajo. Hay alguien que no le gusta, lo retira fácilmente, si no, de otra manera, tiene que comerlo casi de prepo. Espero que nadie tenga una cita después de esta comida. Ok, ya tenemos nuestro perejil y ajo picado en el punto que yo lo quiero. Lo vamos a poner en un bol para el momento, para cuando llegue el momento usarlo, ¿verdad? Ok, en este momento vamos a cortar los champiñones. Los champiñones estaban previamente limpios. Y no sé si se dieron cuenta que el corte no es nada preciso, es un plato bien rústico, ¿no? Acá como lo dice María. Bueno, este se ve un poquito más grande, pero bueno. Le pegamos un tajito y ya. Vamos a la tablilla, al bol. Ok. Entonces ahora vamos a seguir preparando nuestro pollo. Vamos a cambiar la tablita. Y voy a agarrar un cuchillo que corte. Un cuchillo decente, que no se encuentra mucho acá. Me saco la mayor cantidad de piel que sea, porque no me gusta tampoco dejarlo muy pegadito, pero tratamos de hacer algo saludable también, ¿no? Esta receta que vamos a hacer hoy es como para 5 personas. ¿Quién va a lavar los platos? En ese caso tengo una asistente personal, que es la que está hablando. No. Como se habrán dado cuenta, nosotros no somos profesionales, sino que somos aficionados y muy aficionados a la cocina al disco. Tengo un disco de 16 pulgadas que lo estamos usando sobre la cocina regular de mi casa. Lo pusimos a calentar y le vamos a poner un poquitito de aceite de girasol, donde vamos a empezar a cocinar el pollo. Ok, en este punto ya tenemos el aceite caliente y vamos a empezar a poner el pollo. Hacer un cortecito y seguimos después. Nos vemos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que tenemos el pollo dorado, vamos a sacar el exceso de aceite del disco para empezar a improvisar lo que es la salsa y unir el pollo con la salsa provenzal.
vino blanco. Siempre usen el mismo vino que toman para cocinar, nunca usen vino de cocción. Es bueno para cocinar, es bueno para tomar. ¡Ey! No use todo mi vino. Uno más. Bueno, vamos a dejar esto con fuego mediano y en unos minutitos, cuando se evapora el alcohol, le vamos a agregar la provenzal. Ok, por otro lado está Isabel preparando las papas para ponerlas ahora cuando sacamos el pollo en el disco para poder hacerlas con manteca y le vamos a poner un poquito de paprika. Bueno, en este punto ya tenemos casi listo el pollo y vamos a proceder a ponerle el ajo y el perejil, que vendría a ser la provenzal. Damos 5 minutos para que se marinen todos los sabores. Subimos un poquito el fuego, ya a este punto estamos casi listos para sacar el pollo y saltear las papas. En este punto estamos ya listos para sacar el pollo. Vamos a sacar el pollo del disco y vamos a empezar a saltear las papas que teníamos para saltear. Ven que el disco no lo limpié del todo, porque lo que quiero es ese saborcito que quedó en el disco, que le quede incorporado a las papas. Y acá sí, voy a tratar de darle el máximo fuego que tenga, porque lo que quiero es dorar un poquito las papas con la manteca. A este punto le ponemos un poquito de paprika y le vamos a poner un poquito del provenzal que tenemos aquí. Bueno, en este momento ya tenemos las papas con un muy bonito color, doradito, y vamos a proceder a sacarlas para ponerla en nuestro plato. No se preocupen por el disco como queda, después viene María y lo lava. Bueno, este es el platito que tenemos terminado hoy. Vamos a poner un poquitito de perejil y listo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este plato y ahora vamos a ver si nos gusta a nosotros. Bueno, tenemos el plato terminado y vamos a emplatarlo y después van a decir cuando lo prueben si les gusta o no. Como ven, nosotros no somos profesionales y estamos muy lejos de serlo, somos simplemente aficionados a la cocina y a todo tipo de cocina tradicional. Gracias y espero nos veamos pronto. Sí, está todo bien, pero yo no voy a lavar esto.